Llegamos así entonces al módulo 8 relacionado al liderazgo en este contexto de un curso de buenas prácticas en salud, entendiendo que el liderazgo es una habilidad, una competencia fundamental para la implementación de cualquier proyecto, independiente que se tenga el dominio técnico, la experiencia, sin el liderazgo adecuado es más compleja la implementación de cualquier iniciativa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a profundizar en el liderazgo, vamos a revisar contenidos, aportes, herramientas de la programación neurolingüística, del mundo de la neurociencia, del coaching, de la Gestalt, de la psicología y de otras ciencias del comportamiento. Hoy en día, la definición de liderazgo tiene relación con tres conceptos muy diferentes a lo que se entendía hace 10 o 15 años atrás. Una de las características del liderazgo es que el líder se anticipa al cambio y es capaz de mirar más allá de lo que está ocurriendo ahora. ¿Bien? En segundo lugar, el líder es capaz de adaptarse a la diversidad y conseguir el apoyo y aprender de personas muy distintas a sí mismo o a sí misma. Otro elemento relacionado con el liderazgo es la valentía para dejar prácticas que sirvieron en el pasado. Todo está cambiando, todo el tiempo. Bien, por lo tanto, es muy importante revisar también qué estamos haciendo y si eso que estamos haciendo hoy sirve hoy. Tal vez sirvió en el pasado, tal vez hoy día ya no nos sirva. Bien, por lo tanto, es importante revisar antes de comenzar el proyecto de buena práctica cómo lo hice, cómo lo hago, cuál es mi estilo de liderazgo, cuál es el estilo de liderazgo de la dirección, de los otros profesionales, ¿sí? La cooperación y la confianza del equipo es un sentimiento, no se logra con instrucción, por lo tanto, no podría venir un líder, el ministro de salud o el presidente de la república o el presidente de cualquier organización a pedirle a un equipo a que confíe y colaboren. Es una decisión que está relacionado con el cerebro límbico, ¿bien? Está relacionado con las emociones, por lo tanto, si uno decide cooperar, es una decisión emocional, ¿ok? Una anécdota curiosa es que la industria donde está más presente la colaboración y la confianza en la industria militar. Se han hecho investigaciones y se les pregunta a las personas que vuelven a la zona de peligro, que ya estaban en una zona de seguridad y se devuelven a buscar a compañeros que estaban expuestos al peligro, a la muerte, básicamente, se les pregunta, ¿por qué lo hiciste? La respuesta general de todos los participantes de estas investigaciones es porque él hubiese hecho lo mismo por mí. ¿Cómo una organización puede llegar a disfrutar de esos niveles de cooperación y confianza? Es un desafío muy significativo. Si las personas del CESFAM, Nuevo Horizonte, no confían entre sí, derrochan energía, se desgastan, se generan niveles de estrés, altos niveles de estrés, de cansancio, de bajo rendimiento, de bajo desempeño, baja productividad. ¿Bien? Por lo tanto, cuando una organización coopera, cuando una organización confía, cuando un equipo de buena práctica está alineado y basa su comportamiento en la comunicación, en la coordinación y la confianza, van a ahorrar recursos en todos los ámbitos. El usuario lo va a percibir. Bien, entonces es muy importante que en este contexto de buena práctica todos los participantes del equipo, aliados, funcionarios, sean aliados y no adversarios, ¿ok? Algunas organizaciones incluso están promoviendo la interacción forzada, están evitando, están prohibiendo las tazas de café en los escritorios si se ha definido un lugar colectivo, grupal, para que las personas vayan a conversar, a reflexionar, a compartir, a reírse, a sintonizarse emocionalmente. Está estudiado que las empresas que promueven esta colaboración y confianza y comunicación aumentan su desempeño
y la satisfacción de los colaboradores en torno a un 10% en promedio, ¿sí? Otro elemento importante relacionado con el liderazgo es que está siendo redefinido como la capacidad de crear condiciones para que todos podamos desarrollar nuestro propio potencial, ¿sí? Entonces, no puedes pasarte la vida esperando que alguien venga y te descubra, que venga el líder ideal, ¿no es cierto? O quejándonos porque nuestro líder no es como nosotros quisiéramos. Tú eres el líder que necesita tu organización. Y el momento es hoy, ¿bien? Hoy es el momento para que encarnes ese estilo de liderazgo que tú te puedes imaginar, ¿sí? Por lo tanto, un buen intento es dejar de ser el mejor y debemos ser el mejor para ayudar a otros a ser mejores y eso nos hará mejores de verdad. Ese es el liderazgo que se entiende hoy. Eso es lo que requiere el CESFAM Nuevo Horizonte para implementar con éxito un proyecto de buena práctica con un liderazgo sólido. El liderazgo es entendido como el conjunto de conductas y actitudes que lleva a cabo una persona en una situación y contexto particular que hacen que sea seguido de manera voluntaria por otros. Básicamente, un líder tiene seguidores. Si no tiene seguidores, no es líder. Bien. Vamos a profundizar un poco en el autoconocimiento, ¿sí? Para saber quiénes somos, cuál es nuestro estilo de liderazgo, cuál es mi reputación, por ejemplo, cuál es mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional. Para eso tengo que conocerme, tengo que reflexionar, indagar, profundizar en mi mundo interior. Una persona que no se conoce y que no conoce su propia psicología va a ignorar lo que le ocurre, va a ignorar lo que pasa en su mente y será más propenso a desarrollar estrés, depresión. Es muy probable que tenga dificultades para liderar e implementar un proyecto de buena práctica. Por lo tanto, una persona que requiere implementar un proyecto es importante que tenga un cierto nivel de liderazgo. Y el autoconocimiento favorece, dado que implica conocer tus aspectos positivos como tus aspectos negativos. Es desafiante, es un proceso desafiante ya que implica una mirada autocrítica, requiere reflexionar acerca de quién soy, por qué soy como soy, de quién aprendí, cuáles son mis herencias familiares a nivel de pensamientos y emociones y comportamientos. Requiere coraje para establecer conscientemente dónde debo hacer ajustes para aumentar mi liderazgo, para aumentar mi capacidad para adaptarme a un contexto desafiante y cambiante, ¿sí? Revisemos algunos elementos. En la parte de arriba del iceberg podemos ver el hielo, ¿verdad? Podemos ver una zona que es un hecho, es visible, todo el mundo lo podría ver, ¿bien? En el caso personal, en el ámbito personal, si lo llevamos a nuestra psiquis, ¿no? Nuestra forma humana, ¿verdad? Vamos a encontrar en la parte visible del iceberg nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestro comportamiento observable, nuestra conciencia, las relaciones interpersonales que tenemos, en fin. Todas cuestiones más o menos sencillas de apreciar, ¿sí? Ahora, cuando revisamos la parte oculta del iceberg o lo que está en nuestra psiquis que no tenemos acceso fácilmente, nos vamos a encontrar con que hay muchos aspectos que no conoces de ti. Por ejemplo, tus actitudes, ¿sí? ¿Cuál es tu potencial de competencia? O algunas acciones involuntarias, tips o tics más bien, ¿verdad? Estos comportamientos o patrones que no son decisiones conscientes y voluntarias, sino que son conductas inconscientes. Está el subconsciente, nuestro sistema de creencias que adquirimos también en nuestra infancia con toda la programación cultural, social, familiar, ¿verdad? Está nuestra personalidad, nuestros valores, el nivel de autoconcepto. ¿Cuál es ese autoconcepto? ¿Qué creemos acerca de nosotros? ¿Cómo me considero como profesional, como líder? ¿Qué creo acerca de mi jefe, de mi jefa, de mi colega? ¿Sí? ¿Cuál es mi nivel de autoestima? ¿Cuáles son mis emociones recurrentes?
¿Cuáles son esos patrones emocionales en los que habito? ¿Cuál es ese diálogo interno que resuena en mi cabeza cuando me voy a acostar o cuando despierto, cuando estoy en la ducha? ¿Cuáles son mis fantasías, mis niveles de culpa, de resentimiento? ¿Cómo lidio con mi ego, verdad? ¿Cuál es el nivel de autovaloración o narcisismo que tengo? ¿Cuál es mi nivel de humildad, verdad? En fin, son una serie de distinciones que puedo ir haciendo. Por ejemplo, si soy más bien un líder presumido o más bien un líder humilde. Si soy un líder simpático o un líder empático, que son diferentes, ¿sí? ¿Cómo están mis patrones depresivos o mis patrones más bien maníacos? ¿Sí? O si tengo algún comportamiento obsesivo, tengo algún trastorno obsesivo compulsivo en mi comportamiento o en mi pensamiento. ¿Cuáles son miedos, las vergüenzas? ¿Cuáles son esos resentimientos que pueden estar obstaculizando mi estilo de liderazgo? ¿Sí? Entonces, a través de este módulo vamos a profundizar en el conocimiento para que este estilo de liderazgo sea flexible, ¿sí? Y así poder conocerme. Vamos a revisar este modelo de personalidad, ¿bien? Que es conocido también como el modelo de los Big Five, porque habla de 5 grandes familias de rasgos de personalidad que están divididos por opuestos complementarios o polaridades. Miremos la primera familia, la número 1, está compuesta por la polaridad introversión y la polaridad extroversión. Ambas son opuestas y complementarias, se complementan, ¿sí? En el número 2 está el oposicionismo y la afabilidad, ¿sí? En el ámbito número 3 está la falta de conciencia y la conciencia. En la familia número 4 está el neuroticismo y la estabilidad emocional. Y en el número 5, que da nombre a los Big Five, está una persona cerrada a las experiencias y otra persona que eventualmente puede estar abierta o demuestra una apertura a las experiencias. ¿Sí? Por tanto, es muy importante darse cuenta, tomar conciencia de cuáles son mis estilos predilectos, cuáles son mis tendencias naturales, espontáneas de comportamiento, y también así reconocer a otros líderes, a otros compañeros, incluso a usuarios, ¿sí? Entonces, en este entendimiento podemos recomendar la pregunta que cae, ¿no es cierto?, en la mayoría de las ocasiones es: ¿cuál es la mejor fórmula? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo debiésemos ser? Lo importante es buscar un equilibrio y reconocer primero cuál es esa polaridad que está más activada naturalmente, de forma espontánea, ¿no? En mi conducta, cuál es la que aprendí, cuál es la que es una herencia familiar y en realidad mi comportamiento es muy similar al de mi papá o al de mi mamá, y si que ese opuesto complementario, en el caso de que yo haya heredado la extroversión, toda mi familia son muy gregarios, muy sociables, muy conversadores, muy buscando las emociones, ¿verdad? Son muy extrovertidos. Es revisar, la importancia es revisar y reflexionar acerca de si tal vez sea un buen momento de activar la polaridad complementaria opuesta, que puede ser la introversión, ¿bien? Que está caracterizada con personas más reservadas, más discretas, más tímidas incluso, más sobrias, ¿verdad? Entonces una persona muy extrovertida también se puede perder de algunos contextos, de algunos beneficios, de algunas opciones que le ofrece la introversión, ¿sí? Una persona en exceso extrovertida puede llegar a ser invasiva, puede llegar a ser incómodo relacionarse con una persona que habla demasiado, que es demasiado conversadora, ¿sí? Entonces, al revés, el mismo ejemplo, una persona que es demasiado introvertida, muy reservada, muy sobria, muy discreta, en un rol de liderazgo, por ejemplo, en un rol de articular redes, en un rol de persuadir, de influenciar, de convencer,
también puede tener limitaciones, ¿verdad? Por lo tanto, el llamado, la recomendación es a tener balanceadas ambas polaridades en las distintas familias de este modelo de los Big Five. Cada uno, cada persona, cada participante de este taller, de este curso, sacará sus propias conclusiones, se identificará más con una o más con otra polaridad y tendrá también la oportunidad de decidir si efectivamente es un buen momento para activar esa polaridad reprimida, esa polaridad que no está disponible en tu repertorio de comportamientos, en tu repertorio actitudinal, en tu repertorio emocional y psicológico. Es una decisión personal. Cada uno sabrá si es el momento de actualizar este repertorio de conductas con esta ayuda, con esta herramienta, con este modelo de los Big Five que permite distinguir qué es la personalidad, para que no quede en el ámbito de los psicólogos solamente. Con este modelo ustedes pueden conocer qué es la personalidad, cuál es su personalidad, cómo influye su personalidad en el liderazgo, cómo influye su personalidad en las relaciones humanas que tienen al interior del CESFAM, y cómo ese liderazgo es fundamental para el éxito en la implementación de un proyecto de buenas prácticas. Este es un modelo que viene de la ontología del lenguaje, una disciplina, una rama de la filosofía que se encarga de estudiar, ¿verdad?, el ser. Estamos en un momento histórico de transformación fundamental en la historia del país, incluso en la historia de la humanidad, del planeta, ¿verdad? Se requiere configurar o reconfigurar lo que entendemos por ser humano. Bien, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus sistemas, sus estructuras. Y este es un modelo, una propuesta que entiende al ser humano como una entidad, ¿verdad?, que habita en tres dominios. En primer lugar, en el lenguaje, en segundo lugar, en la emoción y en tercer lugar, en el cuerpo. Estos tres dominios están profundamente interrelacionados, interactúan y se retroalimentan entre sí. El lenguaje es generativo, crea realidades en la medida que una persona razona, piensa, hay un diálogo interno en su mente, esa persona está generando emociones y el cuerpo también está reaccionando a ese lenguaje. Bien, el lenguaje puede ser un potenciador o un limitante. En la medida que puedo dar coherencia, ser higiénico, ser prolijo en cuanto a lo que ocurre en mi psiquis a través del lenguaje, voy a estar también potenciando y voy a estar refinando los demás dominios también. Al mismo tiempo, si yo soy una persona que va a dedicar tiempo, disciplina, esfuerzos, inversiones a refinar lo que ocurre en mi ámbito emocional, voy a estar también reconstruyendo los distintos dominios, el lenguaje y la emoción también. Bien, entonces el llamado, la recomendación es a tener conciencia de que estos tres dominios deben estar en coherencia, bien, para obtener, para alcanzar ese rendimiento óptimo en cuanto a mi liderazgo. ¿Cómo es mi corporalidad de líder? ¿Cómo camino? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo es mi lenguaje no verbal? Muy importante para ubicarme, ¿no es cierto?, en esta escena, en este ámbito relacional, en el contexto de un CESFAM, en el contexto de la implementación de una buena práctica, cómo mi cuerpo me limita o me potencia, ¿sí?, en cuanto a mi liderazgo. O esas emociones, ¿cuáles son esas emociones que habito generalmente? ¿Soy una persona más bien melancólica? ¿Soy una persona más bien alegre? ¿Soy una persona más bien ansiosa? ¿Soy una persona miedosa o una persona vergonzosa? ¿O soy una persona narcisista? Bien, cómo esa emocionalidad, cómo esa impaciencia o esa tranquilidad o esa calma me convierte también en un líder específico,
hace que yo tenga un estilo particular y diferente a todos los líderes, a todos los demás miembros de la organización, ¿sí? Muy importante tener a la vista este entendimiento para ir refinando y alcanzando una maestría en cuanto a mi estilo de liderazgo. Revisemos algunas actitudes que reflejan una baja autoestima. ¿Cuál es la importancia de esto? Importante reflexionar acerca de la autoestima en cuanto al liderazgo. ¿Ustedes creen que un líder puede ser líder teniendo una baja autoestima? La investigación dice que no es posible. Por lo tanto, vamos a identificar algunas actitudes relacionadas con la baja autoestima para que podamos reconocernos si eventualmente tendemos a comportarnos de esa manera o si en nuestro entorno podemos percibir, podemos capturar una actitud de ese tipo, vamos a darnos cuenta que estamos frente a una baja autoestima. Por lo tanto, nos va a permitir adaptarnos mucho mejor a esa escena. Veamos, una autocrítica rigurosa y desmesurada que nos dejan en un estado semipermanente de insatisfacción con nosotros mismos es una señal de baja autoestima. La hipersensibilidad a la crítica, por causa de la cual nos sentimos exageradamente atacados o heridos, también es una señal de baja autoestima. La indecisión crónica también es una señal de baja autoestima. Hay un miedo, ¿no es cierto?, eh, sobredimensionado, desproporcionado al error y se transforma en un horror al error. Hay un deseo excesivo de complacer, ¿verdad? Entonces la persona puede tender a evitar decir que no por miedo a desagradar o a desprestigiar su imagen de benevolencia. Son personas que les cuesta decir que no. Algunos es que es imposible decir que no. Hay un perfeccionismo desmesurado, una exigencia esclavizadora de hacer perfectamente bien lo que uno intenta, sin error. Eso no es posible, no es humano. ¿Bien? La culpabilidad neurótica por la que uno se acusa y se condena, ¿verdad? Cuando las cosas no resultan y queda atrapado en ese ciclo de culpa, ¿sí? Genera un lamento que es sostenido en el tiempo. Nunca llegan a perdonarse. Una hostilidad flotante, son personas muy irritables que tienen una impulsividad, ¿no? Una sensibilidad que los hace estallar por cosas intrascendentes, por cosas irrelevantes. Una actitud propia del supercrítico a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona y nada le satisface. Bien, muy importante que los líderes tengan a la vista todas estas conductas para reconocerse y para poner límites en el caso de que se aprecie una conducta de este tipo en el funcionamiento del equipo. Otras tendencias que reflejan baja autoestima es el comportamiento basado en el negativismo generalizado, ¿sí? Miedo al futuro, todo se ve negro, todo se mira desde una perspectiva crítica y destructiva. Revisemos ahora el opuesto que nos va a permitir identificar cuáles son esas actitudes relacionadas con el desarrollo de una alta autoestima, ¿sí? Por ejemplo, no empleen demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. Si planifican, si se organizan, si toman perspectiva, si pueden predecir, pero no emplean demasiado tiempo en eso. Dos, tienen capacidad o una capacidad de confiar en sus capacidades para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos o dificultades que experimente. También pueden pedir ayuda. Es sensible a las necesidades de otros, es capaz de darse cuenta, ¿no? De empatizar, de reconocer limitaciones, de reconocer necesidades, de reconocer estados emocionales, ¿bien? Es capaz de cuidar la integridad de los demás. Una persona con alta autoestima se siente y se comporta, se considera igual que todos, ni superior ni inferior, ¿sí? Es capaz de reconocer diferencias individuales
talentos específicos, atribuciones, posiciones económicas, en fin. Sin embargo, se siente y se reconoce como una persona con los mismos derechos que otra. Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa por otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. Bien, no se deja manipular, reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones, tanto positivas como negativas, está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. ¿Sí? Es importante que el líder se reconozca como una persona que tiene miedos, tiene limitaciones, tiene vergüenzas, tiene algunas falencias, ¿verdad? En distintos ámbitos, el líder lo puede reconocer. Y una persona que tiene la autoestima lo puede hacer también. Es capaz de disfrutar también, ¿sí? Hay una posibilidad de suspender el pensamiento racional, profesional, técnico y lógico para activar un pensamiento y un modo más sensitivo, más intuitivo, más relacionado con el goce, con la alegría, con el ocio, con el disfrute. ¿Bien? Muy importante para el líder, muy importante para el autocuidado, para el bienestar y la felicidad, que personas que ocupan roles de liderazgo, roles de impulsores de iniciativa, también puedan desconectarse de eso. ¿Bien? Aquí revisamos un modelo que nos muestra 7 hábitos de personas con alta inteligencia emocional. Esto lo pueden revisar detenidamente en la medida que se dediquen a consultar el material presentado para este curso de buenas prácticas. Vamos a revisar lo esencial. Los 7 hábitos son: número 1, se concentra en lo positivo. Número 2, se rodean de gente positiva. Número 3, son capaces de poner límites firmes. Número 4, piensan y miran hacia adelante. Número 5, buscan nuevas formas de vivir. Número 6, eligen sabiamente la forma en que invierten su energía emocional. Y número 7, aprenden continuamente. Todos estos hábitos debiesen integrar los líderes que van a implementar un proyecto de buenas prácticas en salud. Revisamos un ejercicio para la reflexión, para el intercambio, para el diálogo, que lo pueden utilizar en sus reuniones de equipos antes o durante el proceso de formulación de un proyecto de buena práctica. ¿Por qué es importante el liderazgo en la formulación, seguimiento y evaluación del proyecto de buena práctica? ¿Qué ocurrió en el pasado en cada una de estas etapas en torno al liderazgo? ¿Cómo sería el líder del proyecto o el líder ideal, verdad? ¿No es cierto? De un proyecto de buenas prácticas, y el líder del CESFAM, ¿qué característica tendría? Reflexionemos acerca de eso. Hagamos una estimación de cuál es la brecha que existe hoy en día. ¿Qué obstáculos va a encontrar ese líder? Importante que nos pongamos en ese escenario antes de comenzar, antes de encontrarnos con el obstáculo, saber, ¿bien? Anticiparnos. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? Y de acuerdo a ese estilo, ¿qué cambios podría impulsar yo? ¿O por qué no lo he hecho? ¿O si necesito ayuda, tengo algunas limitaciones? ¿Cuál es mi aporte o sello personal a este equipo, a este CESFAM? ¿Qué haría falta si yo no estuviera en este CESFAM? Son preguntas poderosas. Para algunas personas pueden llegar a ser muy fuertes, ¿no? No tienen mucha claridad acerca de cuál es tu sello personal. Es importante hacerse esa pregunta. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? ¿Qué haría falta en el CESFAM si yo dejara de trabajar aquí? ¿Bien? Aquí hay otros recursos, herramientas prácticas para la gestión de mi propio liderazgo. ¿Cómo estoy usando mi tiempo? Stephen Covey, un referente mundial muy connotado en el ámbito organizacional, propone una matriz de gestión personal para clasificar las distintas tareas y actividades diarias según 2 criterios. En primer lugar, la urgencia, y en segundo lugar, la importancia. Cuando hablamos de urgencia, hablamos de aquellas actividades que requieren una acción inmediata, y cuando hablamos de importancia,
hablamos de aquellas actividades que tienen que ver con los resultados, con lo que se mide, con lo que persigue, con el propósito. Y resulta que en esta vorágine, ¿verdad? En este contexto cambiante de hiperestimulación de distintos lugares, lo urgente envuelve al administrador. El administrador solamente se concentra en lo urgente. Sin embargo, la tarea más urgente no siempre es la más importante. La tiranía de lo urgente recae en la distorsión de las prioridades. Bien, muchas veces se considera importante lo que no es importante y muchas veces se considera urgente una cuestión que en su momento no se consideró y pasó de importante a ser urgente. Vamos a profundizar y a distinguir estas diferencias entre lo importante y lo urgente. En este modelo hay dos dimensiones. La dimensión urgente, que va desde 0% urgente hasta 100% urgente, y otra dimensión que va desde lo no importante o 0% importante hasta lo 100% importante. Es una matriz de doble entrada que la podemos entender así también. Cuando cruzamos estas dimensiones, por ejemplo, la dimensión urgente e importante, nos vamos a encontrar con tareas prioritarias en cuanto a que están contempladas dentro de los objetivos, pero que por falta de planificación o imprevistos de última hora son urgentes y no se pueden demorar más. Son tareas importantes y urgentes. Veamos otra combinación. Tareas no importantes y urgentes. Son tareas que han de ser realizadas ya, pero no son importantes, puesto que su realización no aporta valor en el cumplimiento de los objetivos. Veamos otra combinación. Las tareas no importantes y no urgentes. Las tareas no urgentes y no importantes son aquellas que no son apremiantes ni tampoco tienen que ver con los objetivos. Ahora, cuando nos concentramos en cuestiones no urgentes e importantes, son tareas contempladas como parte de los objetivos, las cuales se han sabido o ha podido planificar correctamente, con lo cual se pueden realizar con perspectiva. Hay tiempo para su ejecución. Puedo refinar, puedo ir ajustando, puedo ir mejorando la forma de completarlas, porque aún no ha llegado a convertirse en una actividad apremiante. Bien, sí son importantes, ¿ok? Entonces es importante reflexionar cómo estoy usando mi tiempo. Si concentro mi tiempo en actividades urgentes e importantes, voy a estar siempre en crisis. Voy a estar en problemas apremiantes cuyos proyectos, cuyas fechas vencen, ¿sí? Si concentro mi tiempo en actividades no importantes, pero sí urgentes, me encuentro con interrupciones, son llamadas, ¿verdad? Correos electrónicos que no son importantes, pero que sí son urgentes de responder. Algunas reuniones urgentes son cuestiones inmediatas, acuciantes, apremiantes, no necesariamente importantes. Veamos lo que hay en el mundo de las actividades no importantes y no urgentes. Aquí hay trivialidades, básicamente, es ajetreo inútil, algunas cartas, llamadas telefónicas, algunas reuniones, pérdida de tiempo, conversaciones con compañeros se les llama ladrones de tiempo, ¿verdad? Hay personas que son especialistas, es muy importante desmarcarse de ese tipo de personas, ¿sí? Que extraen tiempo personal en su jornada, ¿verdad? Y nos hacemos un auto daño, ¿sí? Lo importante y no urgente nos permite anticiparnos a la crisis, prepararnos, construir relaciones. Yo miro en perspectiva porque sé que esto es importante y antes de que se transforme en urgente yo lo planifico, ¿sí? En fin, algunas cuestiones que ocurren
Bien, en el caso de que el equipo se concentre en lo urgente, lo importante, van a estar estresados, agotados, van a estar administrando crisis, apagando incendios. Si se concentran solamente en cuestiones urgentes y no importantes, son cuestiones a corto plazo, ¿verdad? No hay mucha incidencia, no hay mucho impacto en estas actividades con respecto a los resultados, ¿verdad? Si una persona se concentra en cuestiones no importantes y no urgentes, sin duda que no va a alcanzar ningún objetivo. ¿Cuál es la idea? Ubicarse en este sector, en el recuadro número 2. Nos da perspectiva, nos da visión, nos permite actuar con disciplina, generar mecanismos de control y evitar las crisis, ¿sí? Por lo tanto, evitar tareas urgentes e importantes. Se pierde perspectiva, te atrapará el día a día, terminarás apagando incendios. Si te dedicas a cuestiones no importantes y urgentes, es más o menos lo mismo que pasa en el cuadrante número 1. Si se concentran en el recuadro número 4 de actividades no importantes y no urgentes, probablemente nunca llegarán a alcanzar los resultados. Por lo tanto, la recomendación es concentrarse en los objetivos, en el cuadrante número 2. Es importante que este ejercicio se haga con sus equipos, ¿sí? Con tareas específicas, con tareas a la medida, con la propia realidad cotidiana de los equipos. ¿Cuáles son nuestras tareas urgentes? ¿Cuáles son las importantes? ¿Cuáles son las no importantes y las no urgentes? La recomendación es plantearse esta metodología para armar el proyecto de buenas prácticas. Otras recomendaciones. Al final de cada semana establezca metas. Ya sabemos cómo hacer metas y objetivos. Tienen que tener una estructura gramatical y tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo acotado. Al final de cada día elabore una lista de posibles pendientes para el día siguiente. Lea su lista de pendientes al inicio de cada mañana y manténgala a la vista. Controle las interrupciones. Aprenda a decir que no. Haga un uso efectivo del tiempo de espera. Maneje grupos de información importante una sola vez al día. Dese una recompensa al final del día si alcanzó sus metas. Otra recomendación fundamental es mantener la motivación del equipo. Reconoce y elogie las contribuciones, sobre todo en reuniones. Algunos ejemplos de comentarios que favorecen la motivación. Por ejemplo, me parece muy buena tu respuesta. Excelente respuesta. Destaca por su nivel de compromiso. Te agradezco. Agradece las aportaciones. Agradezco tus comentarios. Te agradezco todo el aporte que has hecho. Expresa la confianza en la capacidad de la persona. Has demostrado mucha capacidad. Estoy seguro que lo vas a lograr. Y usa los nombres del equipo. Juan, ¿qué te parece esta idea? Silvia, tienes razón. Patti, es muy importante. Gracias por tu aporte. ¿Sí? Entonces, si usted quiere liderar y quiere que su proyecto de buena práctica tenga éxito, recuerde lo siguiente. Haga contacto visual con todas las personas con las que interactúa. Asienta con la cabeza. Cuando otra persona le esté hablando, asienta con la cabeza. 3. Mantenga la mirada hacia quien habla y dirija su cuerpo hacia la persona con la que está interactuando. ¿Sí? Permita que el interlocutor exprese su idea. No le complete la frase antes de que la termine. No interrumpa. Muestra que comprende lo que cada uno expresa. Parafrasea. Muy importante, sobre todo al momento de generar acuerdos, es parafrasear, implica repetir lo que el interlocutor nos dijo con otras palabras, con mis propias palabras, para que el otro te confirme, ¿sí? Noto que te genera mucho inquietud este tema. Lo que me quieres decir es esto, asegúrense, confirmen la escucha. Si quieren ser confiables, si quieren que este proyecto realmente cumpla los objetivos que se han planteado, asegúrese de ser confiable. ¿Cómo se puede ser confiable? Aquí hay una herramienta, aquí hay un recurso. Primero, sea sincero.
Segundo, sea competente. Tercero, sea creíble. Y cuarto, demuestre compromiso. Profundicemos en cada una de estas variables. Si yo quiero ser sincero, debo tener una coincidencia entre mi discurso interno y mi discurso público. Así se consigue la sinceridad. ¿Bien? No hace falta mentir y demostrar falsos afectos. ¿Sí? La importancia de la sinceridad es ser coherente. Si quiere ser competente, debe demostrar una capacidad técnica para realizar alguna tarea. Si se va a comprometer a hacer el proceso de sistematización o elaboración de informes o plan comunicacional o difusión del proyecto de una práctica, debe ser competente, ¿sí? No basta con la iniciativa y la buena voluntad, debe tener una competencia técnica. Así será más confiable. Debe cumplir en el tiempo de aquello a lo que nos comprometemos. Si quiere ser creíble, si va a mandar el mail, mande el mail. Si va a enviar el informe, envíelo. Y si no alcanza, avise. Si se compromete a hacer algo o a asistir a alguna actividad, vaya. Muy importante, la credibilidad. Si estoy impulsando el proyecto, lo apoyo. Voy presencialmente a todas las actividades relacionadas con el proyecto. Y si además quiero ser confiable, debo involucrarme, debo demostrar un compromiso con mi equipo, ¿sí? Debo estar presente, debo mostrar apoyo, ¿ok? El liderazgo es fundamental, el liderazgo es clave, no es suficiente aprenderse y dominar la metodología de un proyecto de buenas prácticas en salud. El liderazgo es fundamental para el éxito de la iniciativa. ¿Bien? El líder es el producto no de sus características, no se trata del carisma, de la inteligencia, de sus competencias técnicas, sino que se trata de sus relaciones funcionales con específicos, relaciones funcionales con individuos específicos en una situación específica. Un líder efectivo en el CESFAM Nuevo Horizonte no necesariamente va a ser efectivo en otro CESFAM o en otra organización. O un líder efectivo en otra organización no necesariamente va a ser efectivo en el CESFAM Nuevo Horizonte. Ustedes tienen una particularidad, conocen el contexto, conocen la cultura, son parte de la cultura organizacional. Por lo tanto, ustedes son los líderes llamados a implementar todos estos recursos, estas competencias de liderazgo para favorecer el éxito de un proyecto de buena práctica. Esto ha sido la presentación del módulo 8 del curso de Buenas Prácticas en Salud. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan obtenido recursos prácticos y específicos para aumentar la probabilidad de éxito de un proyecto de buenas prácticas. Esperamos seguir en contacto con ustedes. Les mandamos un saludo de parte del equipo del Instituto ISEC. Y por mi parte me despido. Mi nombre es Cristian Gómez, soy psicólogo, consultor en gestión de personas. Agradezco su atención, esperamos que este curso haya sido de su agrado y de utilidad.